Buenos días a todos, bienvenidos una vez más a los seminarios de la Academia de Ciencias Agrícolas. En esta ocasión tenemos como ponente invitada a la doctora Gisela Jaret Lino López. Ella es investigadora del Laboratorio de Biología Molecular del Centro Nacional de Referencia de Control Biológico de Senacica. La doctora Lino es licenciada en Biología por la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Colima. Es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Colima. Es coautora de 5 artículos científicos publicados en diversas revistas indexadas JCR. Ha participado en más de 20 congresos nacionales e internacionales. Ha participado como conferencista nacional e internacional. Actualmente, pues ella es investigadora en el Laboratorio de Biología Molecular del Centro Nacional de Referencia de Control Biológico de Senacica, donde se enfoca en la identificación molecular de hongos entomopatógenos. Y bueno, pues sin más, el día de hoy la doctora Lino nos presenta la ponencia titulada Transcriptómica de un lagarto venenoso. Pues sin más, le cedo la palabra a la doctora Lino para que nos presente su ponencia. Adelante. Gracias por la presentación. Voy a silenciar mi video para iniciar. Bueno, pues el tema que les voy a hablar es transcriptómica de un lagarto venenoso. Es importante mencionarles que este trabajo forma parte de mis estudios de doctorado. Se realizaron en el Laboratorio de Productos Biológicos de la Facultad de Ciencias Químicas, también de la Universidad de Colima, bajo la dirección de la doctora Laura Leticia Valdés Velázquez, el doctor Gerardo Corzo, del IBT. Entonces, este es un trabajo en conjunto. Durante esta presentación, ahí no quiere pasar. Ya. Okay. Durante esta presentación, cuando hablemos del lagarto venenoso, vamos a hablar un poco de introducción, vamos a ver objetivo, metodologías, resultados, conclusiones y perspectivas de este tema en particular. Después les voy a hablar un poco de lo que hago actualmente en la identificación molecular de hongos entomopatógenos. Y bueno, se preguntarán qué es el veneno. Todos hemos escuchado de la palabra veneno y nos vienen a la cabeza muchas cosas. Pero bueno, el veneno es una secreción producida en una glándula especializada. Este es un biofluido complejo compuesto por cientos de moléculas diferentes. Estas incluyen combinaciones de péptidos, proteínas, sales y moléculas orgánicas distintas. Organismos venenosos hay muchos, acuáticos y terrestres. Entre los acuáticos tenemos caracol cónico, anémona, mantarraya y peces, por mencionar algunos. Y de los terrestres, también por mencionar algunos, están las serpientes, los escorpiones, las arañas y, por supuesto, el elodermo. Los venenos se empezaron a estudiar hace mucho tiempo y surgió después la venómica para estudiarla. Esto se describió por primera vez como el proteoma de una glándula venenosa, pero era muy limitado. Entonces, el término se amplió y empezó a abarcar, empezó a tener, mejor dicho, más ciencias ómicas dentro de esta gran ómica que es la venómica, para tener un estudio global tanto del veneno como de la glándula. Entonces, la venómica consta de genómica, de transcriptómica, de proteómica, de análisis funcional, que con ayuda de la bioinformática genera la venómica. Nosotros vamos a hablar específicamente, déjenme poner opciones del puntero. Nosotros vamos a hablar específicamente de la transcriptómica. ¿Y qué es la transcriptómica? Es el set completo de transcritos en un órgano y o tejido para un específico estado de desarrollo o condición fisiológica. Hasta el momento ya hablamos de veneno, de venómica, y no hemos hablado bien del elodermo ridonurrido. Este pertenece a la familia Elodermatidae y aquí les presento unas fotografías. Este es primo hermano, vamos a llamarle de esa manera, del monstruo de Gila. En la familia se encuentra un solo género, Eloderma, que contiene 2 especies.
Eloderma suspectum, que el cual contiene dos subespecies dentro de ella, el Eloderma suspectum suspectum y el Eloderma suspectum cinctum, que son conocidos como monstruo de Gila y monstruo de Gila bandeado. La otra especie es el Eloderma horridum y encontramos 4 subespecies dentro de él. El Eloderma horridum alvarezi, el Eloderma horridum charles bucherti, el Eloderma horridum exasperatum y el Eloderma horridum horridum, que vemos en esta imagen. El Eloderma horridum horridum tiene nombres comunes como escorpión mexicano, lagarto enchaquirado, y nosotros le vamos a llamar eloderma. Este pertenece al orden Squamata, es un reptil y también es un lagarto. Estos lagartos se caracterizan por ser corpulentos, tener actividad nocturna, movimientos lentos y poseen escamas modificadas que se conocen como osteodermos o también como chaquiras, que le confiere el nombre característico del lagarto enchaquirado. Estos mudan la piel, pero no pierden su cola, la cual es semiprensil y le ayuda a trepar a los árboles. Su cabeza es grande, con una mandíbula con dientes ranurados, además de una lengua bífida que hace que las personas le teman aún más. Se alimentan de huevos y pequeños mamíferos, viven bajo la tierra, en refugios con periodos de letargo largos. Y además se encuentra en la norma oficial mexicana 059 debido a todas estas características, ya que se llama escorpión mexicano, que la gente le tiene mucho miedo y entonces ya está amenazado. Además posee una glándula productora de veneno. ¿Y cómo es el sistema de veneno en el eloderma? Estas glándulas del eloderma se ubican en su mandíbula inferior, se observan de esta forma como abultamientos y se caracterizan por secretar el veneno, y a la hora de generar una mordida, aunque estas mordidas son poco frecuentes, el veneno es pasado a la víctima. A pesar de que son poco frecuentes, estas sí ocurren, y cuando ocurren, los síntomas de envenenamiento son de importancia médica, y estos van desde mareo, vómito, dolor severo, sudoración, dificultad respiratoria, hinchazón, hormigueo y parálisis localizados, síntomas que pueden durar hasta varios días, semanas, y que son causados por combinaciones de péptidos, proteínas y sales y moléculas orgánicas distintas. Previamente ya se ha trabajado con este organismo. En el 2010, Fray y colaboradores realizaron estudios transcriptómicos con ADN complementario, reportaron homologías de los ARNs con otras especies y se centraron, por ejemplo, en un componente de nombre exendina, entre otros. Posteriormente, en el 2014, Koladurovic, Coles y después, en el 2015, Sangarat y Coles realizaron estudios proteómicos. Ellos identificaron varios componentes, como por ejemplo hilatoxina, hialuronidasa, eloquinestatinas, elofensinas, fosfolipasas, natriuréticos, y este componente, exendina, el cual se utiliza en la actualidad en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Como pueden observar, los estudios han sido bastante viejos y se han quedado un poco ahí. Entonces, en la página de UniProt, en la base de datos de UniProt, únicamente se encuentran reportados 37 proteínas relacionadas con todo el veneno de todo el género. Entonces, del Eloderma horridum horridum hay todavía menos. Cuando lo comparamos con otras especies venenosas, como pueden ser serpientes, escorpiones o arañas, de estas se han reportado cientos de componentes y se les han reportado cientos de aplicaciones. Aplicaciones que podríamos encontrar y que hemos visto que las tiene, como son biotecnológicas, farmacéuticas, médicas, por ejemplo la exendina, y también agrícolas. En esta parte del trabajo nos planteamos como objetivo analizar el transcriptoma de glándula venenosa del Eloderma horridum horridum que encontrábamos en el estado de Colima, ya que se distribuye a lo largo del Pacífico mexicano.
Y nuestros objetivos específicos fueron extraer veneno, tejido de glándula venenosa del oderma, extraer y secuenciar el ARN de esta glándula venenosa, caracterizar el transcriptoma a través de secuenciación masiva y análisis bioinformático, e identificar familias proteicas de mayor expresión presentes en el transcriptoma de la glándula venenosa del oderma. Y la metodología que nos planteamos en términos generales es la siguiente. Identificamos a los organismos, el Odermoridum horridum, los cuales fueron obtenidos de un parque ecológico en el estado. Se sometieron a un procedimiento para obtención solo de una pequeña biopsia. Esto se realizó con la asesoría y más bien con el manejo de un médico veterinario, porque no queríamos que el organismo ni sufriera y obviamente que las personas que los íbamos a manejar tuviéramos algún riesgo. A partir de esta glándula realizamos el estudio transcriptómico, que se caracteriza por estar divididas en dos etapas. La primera, un análisis in vitro, donde realizamos extracción de ARN, preparación de librerías, preparación de clúster y la secuenciación como tal. Una vez que obtuvimos estos datos, continuamos con el análisis in silico, donde realizamos ensamblaje, anotación, enriquecimiento y curado de la información. Es importante volver a mencionar que estos organismos se regresaron al Parque del Palapo y continuaron con su vida normal. De la secuenciación del transcriptoma, iniciamos con una extracción del RNA total con el kit SB Total RNA Isolation. Continuamos con un análisis inicial en un nanodrop para finalmente hacer un bioanalizador para determinar la integridad del RNA y la concentración. A partir de este RNA, realizamos una síntesis de ADN complementario y mediante amplificación en fuente generamos nuestro clúster del ADN complementario. Y después continuamos con la secuenciación por síntesis química. Se realizó en el IBT con un equipo Genome Analyzer. La técnica específica fue terminador cíclica reversible. Se adicionaron condiciones de reacción. Es un equipo que básicamente llegas y lo metes. Y finalmente se realizó la amplificación hasta 75 pares de bases. Una vez que ya tuvimos esta información, continuamos con el análisis in silico. Iniciamos con el análisis de calidad en FastQC. Después realizamos el ensamblaje de nuestros datos con Trinity. Enseguida realizamos la anotación con Trinotay. Y esta anotación fue analizada mediante un enriquecimiento con todas las bases de datos para continuar con el curado de esta secuencia. Iniciamos generando bases locales, después realizamos BLAST, el translate de las secuencias, determinamos péptido, señal y propéptido, determinamos también los dominios de familias de proteínas que encontrábamos, realizamos alineamientos en clúster omega, parámetros de proteína, hasta que identificamos el componente. Y bueno, ¿qué fue lo que obtuvimos de todo este análisis? Para empezar, el procedimiento tanto de la extracción del veneno como la extracción de la biopsia de la glándula se realizaron sin ningún inconveniente. Los organismos se regresaron, se manejaron adecuadamente y fueron liberados. Y aunque esto parece trivial, es importante mencionarlo, que no sufrieron ningún daño y que por eso pudimos continuar. Iniciamos con el análisis del RNA total que habíamos obtenido, buscando nuestro ARN mensajero. Realizamos una representación, bueno, aquí se muestra la representación digital de la muestra, donde podemos observar señaladas con flechas tanto el 18 como el 28S ribosomal. También les presento el electroferograma de la muestra y señalados con flechas los picos que corresponden. Esta muestra presentó una integridad del RNA mayor al límite, fue de 7.1, lo que nos permitió continuar con la secuenciación mediante RNA-seq. Esta es la gráfica de calidad, donde vemos
en el eje de las X los pares de bases, que van desde 1 hasta 75, que fue la longitud de nuestra secuenciación, y en el eje de las Y la calidad. Podemos ver que la mayoría de nuestras bases llamadas presentaron alta calidad, es decir, una exactitud adecuada. Nosotros obtuvimos 16 millones de lecturas a partir de esta secuenciación y continuamos con el ensamblaje del transcriptoma del Odermo ridunu-ridum. Como hay pocos estudios del Odermo ridunu-ridum, no se encuentra reportado un genoma, así de que realizamos un ensamblaje de genoma independiente o de novo. Construimos los transcritos y se obtuvieron más de 114.000. Esta información fue depositada en el Archivo Europeo de Nucleótidos con este bioproyecto. Una vez que ya tuvimos todos estos transcritos anotados, analizamos la anotación en estas 5 bases: BLASP, Go, KEGG, COG y PIFAM. Y esta cantidad es la cantidad de transcritos anotados en cada una de ellas. Iniciamos analizando cada uno de estos. En BLASP encontramos una similitud de los transcritos con 312 especies diferentes. Como era de esperarse, encontramos similitud con especies del género Eloderma, como son Eloderma suspectum tintum, Eloderma ridunu-ridum y Eloderma suspectum suspectum. Como recordaremos, el Eloderma es un lagarto, pertenece al orden Squamata, donde también encontramos a las serpientes, las cuales son venenosas. De las serpientes encontramos 83 especies que presentaron similitud con Eloderma, y estas fueron distribuidas en 7 familias, lo que nos indicaba que el veneno era muy complejo y que podíamos encontrar cosas muy interesantes. Cuando analizamos los COG, que es el clúster de grupos ortólogos, este se clasifica en funciones, en clases funcionales, que podemos ver en el eje de las X, y finalmente en el eje de las Y está el número de unigenes. Ya habíamos visto que en otros reportes se encontraba predicción de funciones generales como la categoría más abundante, que por ahí había una categoría de funciones desconocidas que también era relevante, y volvimos a encontrar los mismos resultados que ya se habían visto en otros organismos venenosos. Continuamos con el análisis de la Enciclopedia de Genes y Genomas de Kioto. Este separa la información en 5 categorías principales, y dentro de cada categoría se encuentran subcategorías de segundo nivel. Encontramos que la categoría que presentó mayor diversidad fue la de metabolismo, a pesar de que la subcategoría traducción de señales fue la que presentó mayor diversidad, y esto ya se había observado previamente en otros organismos. Cuando analizamos los términos Go, que se divide en componentes celulares, procesos biológicos y función molecular, nosotros vimos que los componentes celulares fueron los más abundantes y los más diversos. Cuando íbamos a revisar otros trabajos, esto no es estándar. Por ejemplo, en otros organismos como escorpión, son procesos biológicos los que están más abundantes, mientras que en otros, por ejemplo en mantarraya, pues son función molecular. Y esto solamente nos dice cómo están distribuidas los términos Go. Después analizamos las familias de proteínas. Habíamos encontrado 3.511 transcritos anotados con PIFAM. Estos presentaron 1.969 dominios únicos. Decidimos ir a la página de PIFAM y buscar todos aquellos dominios que estuvieran relacionados con escorpiones y con serpientes, además de con veneno, para poder tener una referencia. Encontramos que el 33% de estos dominios fueron encontrados en la anotación del transcriptoma del Odermo ridunu-ridum. Entonces esto nos daba más pie a que podían haber cosas interesantes. Cuando ya realizamos todo este análisis de la anotación, continuamos con el curado del transcriptoma. Curamos cientos de transcritos, pero solamente 199 hasta ese momento
estaban relacionados con el veneno. Estos 199 los clasificamos de acuerdo a la propuesta de componentes de transcriptoma de escorpión reportado por Romero Gutiérrez en el 2017, que consiste de las siguientes categorías. Estos transcritos se les asigna un código que inicia con 3 letras, para nuestro caso HHO, que significa Heloderma horridum horridum, unas siguientes 3 letras, que es la abreviación de una categoría de primer nivel, que para este caso es ENZ, y después una categoría de enzimas, por ejemplo, de familias, mejor dicho, que iniciando que para las enzimas, estas serían las fosfolipasas, y después un número consecutivo para dar un identificador compuesto que nos indica de qué estamos hablando. Las familias de transcritos curados fueron 32 familias, aquí se los muestro generalmente. Estas son putativas proteínas de la glándula venenosa del Heloderma y varias de ellas fueron reportadas por primera vez para el Heloderma horridum horridum. Analizamos la diversidad de estos componentes y encontramos que las enzimas fueron los componentes más diversos, con el 40%, de ahí le siguieron otros componentes proteicos con el 25%, HDPs con el 13%, toxinas con solo un 10% e inhibidores de proteínas con el 12%. Los componentes más diversos en cada una de ellas fueron serinas proteasas, natriuréticos, defensinas, lectinas y cistatinas. Después realizamos la determinación de los niveles de expresiones relativas y aunque las enzimas habían sido los que presentaban mayor diversidad, no fueron los que presentaron mayores niveles de expresión. Estos fueron los otros componentes, le siguieron los HDP, después los inhibidores de proteínas y las enzimas se encontraron en cuarto lugar, seguido de las toxinas. Los componentes que presentaron mayores niveles de expresión de cada categoría fueron interesantemente la hexendina. Recordemos que este compuesto, este componente, se utiliza en el tratamiento de la diabetes tipo 2, lo cual hace al veneno del Heloderma una fuente de compuestos que pueden tener aplicaciones porque aquí está un ejemplo. El siguiente fue la defensina, los casal, las fosfolipasas A2 y las toxinas 3 dedos. Vamos a revisar un poquito por cada una de estas categorías, donde ya sabemos que las enzimas actúan como catalizadores en reacciones bioquímicas específicas, que poseen actividades enzimáticas y funcionales diversas. Nosotros encontramos 80 transcritos, divididas en 15 familias, aquí se las presento. Estos actúan sobre diferentes sustratos, por ejemplo, las fosfolipasas sobre fosfolípidos de las membranas celulares, las hialuronidasas sobre el ácido hialurónico de la matriz extracelular y algunas proteasas sobre aminoácidos de proteínas. Estos componentes de los venenos tienen diversos efectos en estos venenos. Estos van desde toxinas, como por ejemplo las fosfolipasas, hasta dispersores de veneno, como puede ser el caso de la hialuronidasa. Analizamos la serina proteasa, que era el componente de mayor diversidad y que presentaba los niveles de expresión más altos. Habíamos encontrado en la literatura que un componente de nombre gilatoxina, que se corresponde a una serina proteasa, tiene actividad proteolítica sobre fibrinógeno, participa en la homeostasis, en la inflamación como hipotensor, entonces participa directamente en el envenenamiento por mordedura del Heloderma. Analizamos este componente comparándolo contra nuestros 12 transcritos. Aquí les muestro solo una sección de este alineamiento, donde pudimos observar que tuvimos identidades desde el 54 hasta el 92%. De Heloderma horridum horridum se tenían reportadas solo fragmentos de esta gilatoxina. El nombre lo indica, que era una toxina de monstruo de Gila. Nosotros ahora estamos reportando la secuencia completa para el Heloderma horridum horridum. Continuando con los otros componentes proteicos, este presenta 7 familias diferentes, correspondió al 25%, presentaron los niveles más altos, siendo las hexedinas los que presentaron mayores niveles de expresión de todos nuestros componentes
analizados. Estos componentes tienen funciones diversas. Obviamente alineamos a las hexedinas y lo que encontramos es que presentaron porcentajes de identidad desde un 39 hasta un 98%. Hasta el momento se habían identificado hasta 4 hexedinas en Eloderma suspectum y en Eloderma horridum horridum no se habían reportado 2 de ellas, como son la hexedina tipo 2 y la hexedina tipo 4. Por lo tanto, estamos reportando estos componentes nuevos en Eloderma horridum horridum. Esta hexedina estimula la síntesis y la secreción de insulina. Por ello es que se utiliza en el tratamiento de la diabetes tipo 2. El incluir otros 2 componentes en este veneno abre la pauta a poder encontrar otras aplicaciones no solo para el tratamiento de la diabetes tipo 2, ya que estas hexedinas se habían estado probando en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas y abre la posibilidad. De las proteínas de defensa del huésped encontramos 4 categorías: defensinas, vesprinas, vaprinas y BPI. Estos participan en la defensa de animales y plantas como antimicrobianos particularmente. La defensina más estudiada se conoce como elofensina y nosotros habíamos visto que tiene un patrón de 2 cisteínas en el alineamiento que se muestra aquí, que cada 37 residuos de aminoácidos se presentan 2 cisteínas juntas, 37 residuos, 2 cisteínas juntas. Esto fue observado tanto en las que ya estaban reportadas como en las que nosotros encontramos, y solamente se había reportado de forma parcial esta toxina en el Eloderma horridum horridum. Nosotros estamos completando esta secuencia, por lo cual podría permitir hacer más pruebas con su actividad antimicrobiana. De los inhibidores de proteínas, encontramos 4 categorías, correspondieron al 12%. Estos participan en el control de las reacciones químicas y su función en el veneno pues es promover un desequilibrio, incluso proteger a los componentes de la degradación proteolítica. Encontramos cistatinas, inhibidores de fosfolipasa, casan y cunil. Alineamos a las cistatinas y encontramos de 35 a 59% de identidad. Esto nos dice que este componente podría ser importante, como todos los demás, en el mantenimiento de la glándula, pero finalmente nos faltaría probarlo. Del análisis de toxinas encontramos solo 20 transcritos que correspondieron al 10%. Estos fueron 3-FT, LTA, lectina. Las toxinas normalmente se caracterizan por ser proteínas pequeñas, no enzimáticas, ser ricas en cisteínas, tener potentes efectos tóxicos, adoptar diversas estructuras y funciones, además de bloquear o modular receptores o canales iónicos. A pesar de ello, nosotros encontramos, por ejemplo, este componente LTA, que es una latrotoxina, que no es una proteína pequeña, es una proteína muy grande, que es una insectotoxina y que la encontramos en el eloderma. Alineamos solamente a la toxina 3 dedos justo por tamaño. Encontramos desde un 24 hasta un 64% de identidad en nuestra secuencia y finalmente estas son las que en el análisis estructural pudimos clasificar como toxinas. Y bueno, hasta el momento nos preguntaremos pues cuáles son los potenciales de los componentes del veneno del eloderma. Tenemos 5 categorías: enzimas, otros componentes proteicos, péptidos de defensa del huésped, toxinas, inhibidores de proteínas, y tenemos más de 32 familias en general en todas ellas. Las aplicaciones o las potenciales aplicaciones que pueden tener es en el tratamiento de la coagulación, como antihipertensivo, como antifibrinolítico, en enfermedades neurodegenerativas, en alergias, en neoplasias, obviamente en diabetes, pero esto ampliarlo un poco más, en el tratamiento de dolor, como antibacteriano, antifúngico y por supuesto como insecticida. Las conclusiones de este trabajo, de esta sección del trabajo,
es que se extrajo veneno y biopsia de glándula venenosa de especímenes del Lodermo ridum del estado de Colima. Se aisló su RNA total. El transcriptoma se anotó con 5 bases de datos diferentes. Se identificaron 199 transcritos divididos en 5 categorías principales y 32 familias diferentes con potenciales aplicaciones. De esta sección, nuestras perspectivas son aislar y purificar estas proteínas o péptidos, ya sean nativos o recombinantes, para su caracterización, realizar estudios tendientes a la determinación de la función de los componentes proteicos en el veneno y en el proceso de envenenamiento. Y por supuesto, realizar ensayos biológicos para identificar las aplicaciones potenciales. Hasta esta sección terminamos de hablar del heloderma, del transcriptoma, del lagarto venenoso. Esta parte se realizó en el laboratorio de la doctora Laura Leticia Valdés Velázquez, Laboratorio de Productos Biológicos de la Facultad de Ciencias Químicas, y con el doctor Gerardo Corso, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, además de que participaron la doctora Teresa Romero, el doctor Ernesto Ortiz, la doctora Jimena Cid y el maestro en ciencias Armando Rodríguez, además del Parque Ecológico El Palapo. Y toda esta información fue publicada en un artículo que pueden ver en pantalla y que pueden consultar para ampliar la información, si fuera el caso. Y ahora les voy a hablar un poco de la identificación molecular de hongos entomopatógenos, que es lo que estoy realizando actualmente. Debo mencionarles que tengo poco, entonces nosotros tenemos planteado realizar extracciones de ADN genómico de hongos entomopatógenos que estén relacionados con plagas reglamentarias con la sanidad vegetal. Realizamos análisis de marcadores moleculares como son ITS, que es ampliamente usado, además de que utilizamos otros como son la región BLOG, TEF, SSU, RPB1, entre otros. También realizamos análisis bioinformático de toda esta información y finalmente, dentro de los proyectos particulares es la identificación molecular de aislados de hongos entomopatógenos de importancia agrícola, y pues en este laboratorio, en control biológico, hay otras áreas donde también colaboramos. Bueno, pues de mi parte es todo. Gracias. Gracias, doctora Gisela. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas por parte de los asistentes. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario para la doctora Gisela, lo puede hacer directamente abriendo su micrófono o levantando la mano en la aplicación o escribiendo su pregunta o comentario en el chat. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Bueno, en lo que se animan, yo tengo una pregunta, Gisela. Me queda la duda si ya existe algún antídoto para el veneno de este reptil, del heloderma. No, no existe. Algo que se me olvidó mencionar es que como bióloga que estudié hace mucho tiempo, generalmente te decían, hay un lagarto que si te muerde, te mueres, porque no hay un antiveneno. Ya después comprendí que no hay un antiveneno del Loderma porque las mordidas son poco frecuentes y aunque pueden llegar a generarte un daño muy severo, el heloderma debería de morderte muchísimo, entonces, por mucho tiempo. Entonces, no hay un antiveneno porque las mordidas son poco frecuentes y más bien lo que tiene es que es muy benéfico. Ok, bueno, un dato más para saber ahí. Adelante, doctor Carlos. Muchas gracias, doctora Eli. Muchas gracias, doctora Gisela Lino, por su bonita e interesante presentación. Explorar estos temas son retos porque, como usted comentaba en sus antecedentes, en ocasiones la ciencia se dirige a otros organismos y a otros, en este caso, otros venenos. Usted nos acaba de justificar por qué no hay un antiveneno, porque
desde el punto de vista biológico, el impacto que pudiera tener eh, parece más limitado que el que pudiera tener otro reptil con veneno, ¿verdad? Sí. Pero algo que me llama mucho la atención y que me gustaría preguntarle es que además de este análisis enfocado hacia identificar las proteínas involucradas en, en los venenos, ¿qué otros enfoques usted visualiza de investigación con esta especie de reptil basado en su experiencia del análisis transcriptómico que realizaron? Como para brindar un panorama más amplio, aquí tenemos muchos estudiantes y que nos pudiera dar otras pistas. Ok, finalmente, como les mencioné, este fue una parte del estudio. Nosotros complementamos el trabajo con un análisis proteómico, es decir, tener la evidencia transcriptómica de que había un componente en el veneno y buscar a ese componente con evidencia proteómica y realizar una correlación de esta información. Y ahora sí, bien a bien decir, este componente que encontramos en el transcriptoma y que lo expresa, sí llega a producirse, porque finalmente sí se está produciendo, pero más bien sí llega a madurarse como proteína y lo estamos viendo. Entonces, inicialmente es el objetivo identificar todos los componentes y se está complementando actualmente en el laboratorio de la doctora Laura, realizando estudios más dirigidos a estos componentes que tienen aplicaciones. Como ya mencioné, la hexedina, componente del veneno, se utiliza en el tratamiento de la diabetes. Se está buscando que estos componentes diversos, ver esta diversidad, qué diversidad de aplicaciones tienen. En los venenos se encuentran antimicrobianos, creo que es en la parte en la que se está trabajando en el laboratorio, y de esta manera se está complementando. Ya sabemos qué tiene, ya sabemos qué hace, ahora queremos saber cómo lo hace el veneno, cómo genera los síntomas de envenenamiento y cómo como sociedad nos puede ayudar el conocimiento del veneno, y es algo con lo que ya se está trabajando y en esa parte es con lo que se podría complementar, vaya, como las perspectivas que mencioné, realizar una evaluación biológica de las aplicaciones. Muchas gracias, doctora. Y otra pregunta. En México hay una granja, al menos una granja de cocodrilos. Hace muchos años en Estados Unidos, no sé si todavía, se crían las serpientes para obtener la piel. Y eso es una parte comercial. Estamos en el seminario de la Academia de Ciencias Agrícolas, entonces pues es diferente a la de ecología, ¿no? A lo mejor mi pregunta va a ser muy diferente allá, pero ¿hay perspectivas de crianza de estos reptiles con fines comerciales? El heloderma se encuentra amenazado, pero tengo entendido que existen personas que venden estos organismos, no el Eloderma horridum, porque el Eloderma horridum tiene su nombre porque está un poco más feo cuando lo comparamos con el Eloderma suspectum. Entonces, el Eloderma suspectum se suele vender de manera, no sé si legal, pero se suele vender como mascota. Entonces, yo supongo que sí se podría, pero no creo que exista hasta el momento y se debería de cuidar justo que no esté amenazado el organismo. Muchas gracias, doctora Gisela Hino, y nuevamente apreciamos su presentación y participación en nuestra academia. Gracias. Gracias. Bueno, aquí en el chat tenemos un comentario de Francieli. Dice, muchas gracias por su ponencia, doctora Gisela. Muy interesante tema. Gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Yo tenía otra pregunta, aprovechando. Gisela, hablabas de una
sustancia, ¿no? Un componente más bien que utilizan como antidiabético, que es la exendina. ¿Qué nos podrías decir más? ¿Ya se usa así comercialmente esta sustancia como tratamiento o es algo que se está explorando? No, nunca No, había se usa. escuchado. Ah, ok. Creo que tiene desde el 2008, 2000 y algo, que fue aprobado y se usa comercialmente. Comercialmente se llama ay, Exenatide, no recuerdo muy bien, pero ya se usa comercialmente y eso es lo que hace al eloderma aún más interesante, que teniendo este componente, el eloderma se empezó a estudiar en el 85, desde antes, se descubrió el componente. Yo asumo que los investigadores, al encontrar algo tan valioso como es un componente que tenía más afinidad para estimular la síntesis de la insulina que la propia insulina, vaya, que su propio endógeno, se dedicaron a estudiar el componente y al veneno del oderma se le dejó de lado. Esto también fue debido a que se empezó a prohibir el uso del veneno y del animal y de las partes del eloderma, pero la investigación se fue hacia evaluar a la exendina, y se dejó de lado el veneno. Entonces, es muy interesante. Este se descubrió desde hace mucho tiempo, inmediatamente se vio el efecto porque en los casos de mordeduras que había, que eran por mal manejo, se veía que los pacientes respondían a un componente y fue así como finalmente se descubrió y finalmente se aplica, ¿no? Comercialmente, sin problema. Sí, qué interesante. Bueno, en el chat tenemos otro comentario del doctor Enrique Troyo. Dice, charla muy informativa e ilustrativa. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? ¿Alguna duda que les haya quedado? Adelante, Margarita, ¿quieres abrir tu micrófono? Sí, buenos días. Buenos días. Muy interesante trabajo. Mi duda más bien es respecto a las posibles aplicaciones que mencionaba en este trabajo. O sea, la duda es cómo van a hacer en este trabajo para que, pues para poder seleccionar o cómo le vas a hacer, porque mencionabas varias posibles aplicaciones. ¿Se van a ir por una o cómo le van a hacer para seleccionar alguna en específica o todavía no tienen esa parte? Sí, comentaba que en el laboratorio se está trabajando ahorita con el veneno y están buscando componentes antimicrobianos. Entonces, ese ya está en proceso, por ejemplo. ¿Y cómo lo hacen finalmente? ¿Cómo lo hacemos? Con el estudio transcriptómico que nos da luz de hacia dónde ir. Se tienen conocidos componentes antimicrobianos de otras especies y así es como lo vamos a realizar, como se está realizando. Vemos el resultado transcriptómico, vemos el resultado proteómico y vemos si coinciden los componentes que tienen evidencia estructural y reportes, por supuesto, de que tengan esta funcionalidad y los buscamos. ¿Y cómo se buscan? Pues finalmente con proteómica convencional, por así decirlo, obtenemos el veneno, se obtiene el veneno y se inicia haciendo pruebas de poder antimicrobiano y se empieza a fraccionarlo, a purificar los componentes y así tener el componente aislado. Si ya tenemos un componente que es antimicrobiano, otra de las estrategias es como tenemos nuestro transcrito, vamos directamente al transcrito, lo sobreexpresamos y vemos cómo funciona. Ese por un lado. Y como ya existe evidencia, ese puede ser un camino. Ir a sobreexpresar a los componentes o ir a buscarlos de forma nativa. Y se tiene interés en los antimicrobianos y en los componentes
con actividad insecticida y también los relacionados con enfermedades neurodegenerativas. Gracias. Gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Alguna duda? Ok, bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno, quiero aprovechar también la ocasión para felicitar a los estudiantes de la Academia de Ciencias Agrícolas, aprovechar para felicitarlos por el Día del Estudiante que fue el pasado 23 de mayo. Muchas felicidades para están aquí presentes los estudiantes. Entonces, pues felicitarlos en su día. Y bueno, pues si no hay más preguntas, agradecer a la doctora Gisela por su interesante tema, un trabajo muy prometedor, ¿verdad? Muchas gracias, Gisela, y agradecer también a todos su asistencia el día de hoy. Los esperamos en otro seminario de la Academia de Ciencias Agrícolas. Gracias. Gracias a todos. Buen día.